Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre el concepto de la demanda. El concepto de la demanda hay que entenderlo como una de las variables que determina el concepto de la microeconomía. Entonces vamos a tener en cuenta los elementos que hacen parte de la demanda. Vamos a definir los factores que definen el concepto de demanda. Resulta que esos factores los podemos definir de la siguiente forma. El precio del bien, la renta, el precio de los bienes sustitutivos y complementarios, las preferencias o gustos de consumidores, el tamaño de mercado y las condiciones climatológicas, la legislación y las expectativas sobre el futuro. A ver, hay que entender una cosa. Estos elementos o estos factores que hacen parte de la demanda son aquellas partes que constituyen lo relacionado con la caracterización de los elementos que hacen parte o participan en los procesos de la demanda. ¿Cuáles son esos elementos? El precio, los consumidores, obviamente los factores exógenos que son por ejemplo las condiciones climáticas, la legislación, las expectativas de futuro, ¿sí? El tamaño de mercado. Entonces, esos elementos son los que constituyen las características principales del concepto de la demanda. Entonces, a continuación, también vamos a analizar el concepto o las variables que constituyen la demanda. A ver, en este caso nosotros encontramos fundamentado en la teoría económica para hacer más fácil el entendimiento de la demanda, ya de que como pues es de entender, la economía tiene gran cantidad de variables que se interrelacionan entre sí. Entonces, para hacer más fácil comprender el concepto de la demanda o cómo es el comportamiento fundamentado en los elementos que la constituyen y se interrelacionan, pues se han definido en cuatro fundamentalmente, que son la cantidad demandada de un bien y su precio, la cantidad demandada y la renta de los consumidores, la cantidad demandada y los precios de bienes relacionados, la cantidad demandada y las preferencias de los consumidores. Nosotros aquí encontramos unos elementos que se repiten, como son el precio, la renta de los consumidores, ¿sí? Que pues obviamente pues son factores fundamentales en el concepto de la demanda, ya de que el precio de un bien define bajo cierto tipo de circunstancias la demanda del mismo. Obviamente la renta de los consumidores también define la posibilidad de acceder y demandar determinados bienes para, pues obviamente, aumentar el concepto de la demanda. Y por otro lado, encontramos la preferencia de los consumidores. El concepto de preferencia de consumidores, pues hay que de pronto desglosar un poco, ya que se presentan diferentes características según los diferentes tipos de economías. Por ejemplo, una economía del primer mundo, de los países desarrollados, las preferencias de los consumidores son una variable muy importante en relación a la demanda, ya de que pues tienen los ingresos suficientes, o en este caso la renta es lo suficientemente alta para que las tendencias de la demanda de los diferentes bienes y servicios esté fundamentalmente relacionado con lo que el consumidor desea, ¿sí? Por otro lado, en países que en vía de desarrollo, como los países como el nuestro, es el precio el que define la demanda, ya de que como en nuestro país o en los países en vía de desarrollo, los niveles de la renta de los consumidores no es tan alta, la posibilidad de acceder a determinados bienes va en razón a el precio, es decir, entre más bajo precio se tenga, mayor demanda de determinados bienes se da en este tipo de economía. Es decir, que se separa el concepto de lo que el consumidor desee en razón a lo que cueste. Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos eso para poder también entender el comportamiento de la demanda en países como el nuestro y pues realizar un comparativo con los países desarrollados. Más adelante, pues vamos nosotros a ir complementando este tipo de conceptos y pues quedamos pendientes y espero que pues este pequeño tutorial los oriente en lo relacionado con el concepto de la demanda. Gracias.